y mira el proyecto que Chevo está desarrollando y forma parte de Second Life. Pero esa sería la manera de uno ir trabajando con estas herramientas. Sí. Solo quiero preguntarles cómo ha sido la respuesta de sus estudiantes a este enfoque de usar esta tecnología para accesarlos a ellos. Los estudiantes, ¿verdad? La mayor parte de ellos reaccionan bien positivamente. A ellos les gusta utilizar estas herramientas y se sienten muy cómodos con ellas, tanto como sistemas de manejo de cursos, como las herramientas 2.0. Donde hay más problemas, y estoy hablando en el contexto de mi facultad en el colegio, es con la facultad. Adiestrar a los estudiantes no es problemático. Yo trabajé donde para mí, ¿no? Y yo trabajé 5 años adiestrando facultad, donde la resistencia mayor es de la facultad y no de los estudiantes. Y entonces lo que ocurre es, y aquí es donde es que los estudiantes le comienzan a pedir al profesor que integre esas herramientas. En el caso de nosotros, los estudiantes se acercan al profesor y le dicen: oiga, profesor, ¿por qué usted no tiene el prontuario en línea? Que yo te lo voy a enviar por correo. Profesor, yo no uso el correo ya. No, envíemelo por Facebook. O envíemelo por... ¿Usted no tiene WebCity? ¿Usted no tiene un curso en WebCity? En Moodle. ¿No? Debería. Es la presión. Y aquí los estudiantes son, yo creo, los que tienen el poder para transformar al profesor, más que de acá, más que de la administración. Es el estudiante que llega con su computadora a la clase y el profesor le dice: no puede usar esa computadora. Pero profesor, es que cuando usted discute un concepto, yo lo busco en la Wikipedia y obtengo más información sobre ese concepto. Pero es que yo no creo en la Wikipedia, ¿no? Debería creer en la Wikipedia. O, por otro lado, decir. Recientemente tuve una conversación con un profesor que me decía que él no dejaba a los estudiantes que le enviaran correos electrónicos. Él prohibía que los estudiantes le envíen correos electrónicos. Yo trato de mantener la compostura, ¿no? Sí, hago la oración, concédeme la serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquello que puedo y debe ser cambiado, y saber la diferencia. Respiro profundamente y en términos empáticos le digo: no, ¿por qué tú le prohíbes a los estudiantes? Porque me gustaría conocer, ¿no? Me está curioso eso. Entonces me dice: no, es que de esa manera yo los obligo a visitarme en mi oficina. Interesante. Aquí hay, ¿verdad?, una discusión bien interesante que se pueda dar, porque yo entiendo la preocupación del profesor, que es que quiere que los estudiantes lo visiten, verlos allí, compartir con ellos en su oficina. Pero por otro lado, entiendo que el estudiante de hoy en día no es un estudiante, ¿verdad? Necesita otros medios para comunicarse con el profesor. Y yo creo que no es eliminar las horas de oficina, porque las horas de oficina siguen siendo bien importantes. Es establecer métodos complementarios y alternos para que ese estudiante se comunique. En ese sentido, yo valoro, ¿verdad?,
el modelo de sagrado en donde la presencia física sigue siendo un componente vital de la educación. Yo a veces, por ejemplo, en el recinto nosotros damos algunos cursos a distancia, completamente a distancia. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Si todos tenemos los estudiantes ahí al lado. Y entiendo que la modalidad híbrida, en donde tú complementas la presencia de las clases con estas componentes en línea para nuestra universidad, en donde tenemos los estudiantes allí. Ahora, no me diga un proyecto de maestros que viven alrededor de todo Puerto Rico, y yo necesito hacerlo a distancia porque yo no puedo obligar a estos maestros que viven en todas, que trabajan, estar en un sitio. Así que la modalidad de distancia ahí es necesaria, es lo único que yo puedo hacer para poder darle a estos profesores un adiestramiento que ellos necesitan, porque de lo contrario no lo tendrían. Así que ese asunto yo lo he resuelto, ¿no? Todo este asunto de híbrido, distancia, de esa manera en mi universidad. Y yo no doy, y a pesar de que puedo hacerlo, yo no doy un curso totalmente a distancia. ¿No? ¿Por qué? Pues es que yo quiero ver a mis estudiantes de vez en cuando en el salón de clase. Yo quiero sentir la energía de esos estudiantes en el salón de clase. Y yo creo que en ese sentido estamos un tanto Second Life. Es tal vez el eslabón perdido. Y Cheo nos va a hablar de ese eslabón para tú proveer una experiencia que sea bien similar a lo que tenemos físicamente. Así que de Second Life yo tengo que aprender también muchísimo y para mí será entonces una charla muy, muy interesante. Muy bien, gracias mil a Mario Núñez. Yo creo que nos dio una par de semillas de reflexión, ¿verdad? Y con su estilo brillante y provocador a veces, excelente. Tenemos un café ahí. Yo diría que el receso, que necesita tomar café puede ir. Vamos a darle a Cheo 5 minutos para que pueda organizar, a ustedes también para tomarse un café y vamos a reanudar la actividad enseguida, en 5 o 10 minutos. Gracias.